No, yo que estuve un poco pendiente y tal, bueno, es verdad que el conflicto de Ucrania ha sido más focalizado en España. Yo creo que hemos tenido todo más información del conflicto de Ucrania. Las dos noticias que más así llamaron la atención, por lo menos que yo me fijé más, bueno, por supuesto la muerte de Chávez cuando murió y tal, y que yo sinceramente pensé que iba a suceder un cambio. Creo que todo, o por lo menos aquí en España, la gente pensaba que Venezuela iba a avanzar, que iba a haber una puerta abierta a una nueva etapa. Y otro, el caso que sí que me dio que pensar y tal, fue sobre todo me dio que pensar la consecuencia de la inseguridad ciudadana. En la muerte de la Miss, eso sí que trascendió, y que trascendió, por lo menos yo lo vi en los tabloides y tal, sobre todo por el caso de antes de su hija y tal, y que eran personas reconocidas, aparte de todo lo que mueve el mundo de las misas y tal, que había sido como algo muy dramático para la sociedad venezolana. Esas son las dos noticias que, es verdad, bueno, como a partir de la charla y tal, fijaré más la atención en el punto de Venezuela. ¿Sabían que los estudiantes universitarios estaban alzados en Venezuela? ¿Se sabía? Si no he leído mal, el artículo fue publicado por Laura Weffer, la que lo escribió, y creo que está en la web, o sea, tú lo puedes leer ahora, sí, entonces lo han censurado, pero ahora lo puedes leer, y se ha provocado alguna reacción después de que la gente lo haya leído. Y contaba que incluso se ha producido el bajón del medio donde se publica, y el trabajo ha sido trending topic como 3 veces. O sea, eso es lo bueno de las redes sociales, que logran que la censura no sea tal, ¿no? Igual se conozca. ¿Cree que ahora con renunciar a esto cambia la situación y ya no haya tanta censura, o va a seguir igual, o se ha provocado alguna reacción que se conozca que muchos periodistas renuncian por... Eso es lo que queremos, pero aún no han cambiado la línea editorial. Eso es lo que queremos, que se haga visible, y que la renuncia de periodistas provoque que incluso el lector diga, bueno, yo no quiero que sigan renunciando periodistas, no quiero que esto siga pasando, pero hasta ahora vamos en la primera parte de la renuncia de periodistas todavía sin resultado. En este panorama, si la radio es la de mayor penetración, después era la televisión y está pasando eso, luego la prensa, la internet, como dice Noé, es mucho menos gente. Y el gobierno no tiene ningún interés de aprobar un ancho de banda mayor y que la gente se comunique. De hecho, cuando han pasado los problemas, sufrimos enseguida restricciones a internet, se ha caído Twitter, se caen las fotos, se caen los videos, que siempre uno le queda la duda, ajá, esto sería por la cantidad de gente conectada o el gobierno está haciendo cosas. Ya el gobierno aceptó el día de las elecciones, las penúltimas elecciones, que tumbaron internet por 1 hora. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Entonces todo el mundo está como bajo este susto, ¿no? Si este es el último eslabón que nos queda, el último chance, que es informarnos por internet, pero el gobierno tiene la posibilidad de tumbarlo o de restringirlo o de dejarlo así de último en la cola de conectividad, estamos un poco perdidos, estamos aislados, que me parece que es lo que está pasando. La estrategia está siendo en este momento, a través de esos medios digitales, hacer plataformas fuera. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una acá en España, hay gente que hace el servidor en Estados Unidos, en caso de que se caiga, que la tumben, uno poder sacar informaciones, como hace Joanny Sánchez desde Cuba. No sé si conocen el caso de Joanny. A ese nivel estamos. Plantearnos cómo salir a Europa o a Estados Unidos para que eso sea rebotado y la gente se entera de lo que está pasando, e incluso nos pueda llegar a nosotros alguna cosa. Un punto allí de aclaratoria es que la empresa mayor de comunicaciones en Venezuela, como decir la Telefónica de España, es CanTV, lo decía en una conferencia pasada. CanTV la compró el gobierno en 2007, es decir, que el gobierno controla todo el cerebro telemático y comunicacional del país. Por esta razón es que tiene la posibilidad, la potestad de controlar o no todos los mecanismos de transmisión de información por redes telemáticas. Lo que pasa es que todavía no tenemos el papel y el documento. Yo estoy investigando eso, pero no creo que sea tan rápido, porque en el caso de la cadena Capriles ellos han hecho unas figuras, algo que llaman ingeniería de empresa, que es hacer como unas matriuscas para que una empresa tape la otra y tape la otra y tape la otra, y sea muy difícil llegar al comprador. Todo parece indicar que es dinero que ha surgido el control cambiario, con personas que han hecho dinero de forma oscura, por decirlo menos,
y que por eso no pueden aparecer o no se atreven a aparecer firmando yo soy el dueño de esto, porque enseguida cualquier periodista que se precie va a ir a seguir el dinero y a saber de dónde salió. Pero todo parece indicar que gente muy cercana al gobierno. Un poco por ahí va la cosa. Sin embargo, en Venezuela, esa división de poderes, ¿cómo está? No, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia es independiente, puede tomar decisiones. La Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, por ejemplo, es independiente, puede tomar decisiones. ¿Cómo está funcionando eso? Los 5 poderes que existen en Venezuela, el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, el Moral y Ciudadano y Poder Electoral, todos dependen, o sea, todos son la misma cosa, que es el partido de gobierno, que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es una de las cosas que logró Chávez, logró entre comillas, que no existiera la independencia de poderes. Todas las personas que están en esas cabezas de los poderes públicos son personas que pueden aparecer públicamente. Alguien del Tribunal Supremo de Justicia, que ellos deben estar con la investidura de la toga y el birrete cuando van a hacer las tomas de decisiones importantes, ¿tal? Los tipos no tienen ningún tipo de empacho en aplaudir, Chávez no se va, y ese tipo de arengas políticas. O sea, no es un secreto, es que abiertamente ellos no se cuidan ni en la forma de decir soy independiente de esto. Por eso se está usando la justicia en contra de periodistas, en contra de líderes de oposición, y por eso meter preso a alguien es una cosa muy sencilla, porque simplemente das una orden en el Tribunal Supremo o das una orden en tal parte y van en contra de las personas. En este momento el partido de gobierno tiene muchísimo control por eso, porque controla todo. Por eso es un poco risible cuando dicen que no existen los productos en el supermercado, es culpa de una guerra económica, no sé, de los ovnis, será, porque ellos tienen todo el poder y lo han tenido durante 15 años para haber hecho cosas buenas, ¿no? Y para haber logrado que salgamos de la pobreza, entre otras cosas. Pero es una de las cosas más preocupantes. Yo veo a veces en algunos países donde dicen, bueno, pero es democracia porque hay elecciones. Si elecciones donde el poder electoral está manejado por el poder político. Entonces, por ejemplo, ustedes van a un hospital o a un lugar público y hay una propaganda, hay elecciones. Entonces usted va a un hospital a sacarse la sangre y dice, vota por Nicolás Maduro en mi corazón, mientras te está sacando la sangre. De verdad, en cualquier poder público hay propaganda oficial que la hace con nuestro dinero. Y una cosa muy importante, los medios del Estado no son medios del Estado, son medios de la propaganda oficial, secuestrados completamente por la propaganda oficial. Son medios en los que se califica las personas que no estamos de acuerdo con el gobierno de golpistas, de malandros, de guarimberos de la economía, que no hay ningún tipo de respeto por el ciudadano. O sea, no es que ponen un poquito de minutos más a este que al otro, no, es una agresión abierta contra los opositores, es una propaganda abierta, sin ningún tipo, o sea, no se guardan las formas en Venezuela, que tú digas, bueno, aquí se le notó porque medio dijo, no, abiertamente a favor del gobierno. Cuando hay elecciones es peor, porque es abiertamente en contra de los líderes de oposición y a favor de los candidatos del gobierno. Entonces, por eso, bueno, hay que ver como con cuidado cuando dices, bueno, es democracia porque ganan elecciones, hay que ver cómo las ganan, también con un ventajismo absoluto, grosero, con el uso de recursos del Estado, incluyendo los de los medios de comunicación del Estado, de verdad de una manera que es como para hacer tesis de grado de lo que ha pasado en Venezuela en esa materia. Sobre todo ustedes aquí tienen televisión pública, ¿no? Y no se presta para propaganda del gobierno de turno, ¿no? A veces sí, abierta y descaradamente, como velado. Que tú dices, se nota un poquito aquí, pero no, aquí es abiertamente. Ellos se han convertido en militantes del partido de gobierno, porque solamente así es que, porque no hacen periodismo. Aunque van a la universidad y obtienen un título de periodista, lo que hacen es militancia, ¿no? Es propaganda. Entonces, cuesta mucho. Antes había camaradería entre los periodistas, no importaba si éramos competencia o no importaba dónde estuvieras trabajando, pero estábamos haciendo periodismo. Entonces uno sabía, bueno, de pronto
este periódico tiene un lenguaje un poco más popular, aquel así, y esas eran como las diferencias. Pero se ha abierto una brecha porque hay gente que hace periodismo o hay gente que tiene bastante más libertad para ser crítica, opositora, pero lo que hacen los medios del gobierno no es periodismo. Entonces ahí se ha roto como esa relación entre periodistas con periodistas del lado del gobierno. Yo no les tengo mucho respeto, por cierto. O sea, yo ya no peleo con ellos, pero lees algo firmado por ellos o ves y ya sabes que viene con un sesgo grandísimo porque de verdad no guardan ni la forma. Dicen adjetivos al aire, o sea, en televisión. Estamos aquí hablando con el golpista y fascista, imperialista y vendido al gobierno Noé Pernía, vamos a ver qué dijo. Entonces, así, de verdad, a veces da risa. Si no fuera en serio, diera risa, porque es como payaso, como burdo. Si no me equivoco, vienes de París de hacer una serie de debates. ¿Y qué conclusiones habéis sacado allí? Bueno, en París se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saben que fue el 3 de mayo, ¿no? Y París y UNESCO todos los años hace unos eventos y conferencias en diferentes ciudades del mundo. Lo ha hecho en Costa Rica, en Túnez y este año tocó en París. Allí se reúnen periodistas, editores, pero gente también que trabaja con libertad de expresión. Estaba, por ejemplo, la encargada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para América Latina, pero yo sentí que había mucho interés en Europa, en el caso de Ucrania, de Rusia, más que en América Latina, ¿no? Pasaron como los reflectores del mundo a voltear hacia allá, ¿no? Para nosotros es lamentable, pero yo entiendo el porqué. O sea, hay otros países donde están asesinando periodistas. El interés aquí giraba sobre todo en paren de asesinar periodistas, ¿no? En el mundo, y vamos a garantizar libertades, ¿no? Libertades de poder decir, de poder hacer medios independientes en el mundo, ¿no? En eso más o menos giraba toda la conferencia, y después la gente va presentando como sus casos particulares. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con periodistas de Ucrania, que el mayor problema que la muchacha con la que hablé es que ambos lados del conflicto usan los medios para hacer propaganda, y cuando la gente hace propaganda deja las verdades de un lado. Entonces ella como periodista, su preocupación es cómo haces un medio donde tú digas la verdad. Si a veces le acomoda este o a veces le acomoda aquel, eso es otra cosa, pero donde tú puedes decir verdades. Entonces dice que no había un medio que ella estaba creando con un grupo de periodistas, medios digitales por cierto, para decir verdades allá en Ucrania. Cuando en un estado sucede algo políticamente y a lo mejor es muy escandaloso, los medios de comunicación en ocasiones, sobre todo los medios de comunicación partidarios en apoyar al gobierno, escogen una cortina de humo mediática un poco para, por así decirlo, adormecer a la población. En este caso, no sé, o sea, en estos acontecimientos tan dramáticos que estás comentando, ¿qué se utiliza para que la población venezolana, o sea, no esté tan pendiente de este tipo de cosas que son realmente graves a la par que escandalosas, que son tan obvias? Pasan cosas como en la Asamblea Nacional, donde están los diputados, los parlamentarios, se inventan como un rollo con otro diputado de oposición que uno sabe que no va a parar en nada, sino que es escándalo, un poco para aplacar sobre todo el desabastecimiento. Cuando saben que el desabastecimiento está muy duro y la gente hace unas largas colas en las puertas de los mercados y saben que faltan productos clave, café y tal, se inventan disputas y se pelea el de la Asamblea Nacional, les dice no les voy a pagar los sueldos a los diputados de oposición hasta que no reconozca al presidente como tal cosa, y todo el mundo voltea a mirar allá, ¿cómo que no les van a pagar? Y tal, no sé qué. Y por otra parte está la inflación por encima del 40%, el desabastecimiento por encima del 60% de los productos, o bien una devaluación, y entonces a la devaluación y a este tipo de cosas les ponen unos nombres como, por ejemplo, ahorita estando yo aquí en Europa, de aplicar un racionamiento de luz brutal, porque no han tenido la planificación para que cuando exista la sequía haya una forma de generación eléctrica, ¿no?
Entonces les vino otra vez la sequía y están racionando, entonces les llaman plan de abastecimiento. ¿Cómo que abastecimiento? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces crean como ese tipo de palabras eufemísticas y la gente empieza a hablar de eso, del cómo lo llamaron y tal, y resulta que lo peor es el plan que están aplicando, ese tipo de cosas. La que se usó. En Cuba. Ellos saben manejar muy bien ese lenguaje. Sí. Explícanos. Han sido muy inteligentes y los medios, esto que les cuento del Estado, que termina siendo del partido de gobierno, lo usan mucho hasta que la gente termina repitiéndolo. Entonces no es tarjeta de racionamiento, es eso, es de abastecimiento. No es que va a aumentar la tarifa de luz, es que va a disminuir la subvención. Cosas así. No es que vamos a aplicar un plan de seguridad, es patria para todos. Unas cosas bastante cursi, por cierto, por lo general, ellos suelen ser bastante cursi. El amor del pueblo, plan del adulto, del amor mayor. ¿Cómo es? Plan, amor Sí, amor mayor. Y los viejitos tienen unas pensiones mensuales que son infames, que no les alcanzan para nada, pero que además hacen su colita porque no pueden llevar a los hijos y tal. Yo no sé cómo lo van con un bastoncito y salen de ahí, y al llegar al metro viene un manganzón con una pistola y bueno, yo creo que ni necesitan pistolas, unos viejitos de 70 años les arrebatan su pensión de vejez. No hay un trato especial para la vejez en Venezuela. Ellos van como improvisando cosas, pero entonces hacen un plan para meterlos ahí, para sacarle la sangre, que sea plan en amor mayor al adulto, o sea, cosas así. Sí, además que es algo que automáticamente el gobierno lo saca como eso, tarjeta de abastecimiento, plan patria para todos, y es repetido por todo el sistema nacional de medios. O sea, es repetido. Y en los medios del Estado, o sea, en los medios del gobierno que hacen propaganda gubernamental, no existe la sección de sucesos. O sea, que debería ser lo más importante para un país con esa tasa de inseguridad. Entonces no, porque es amarillista, no, porque la sangre, no, porque a la gente no le gustan esas cosas. Usan todas las artimañas y resulta que no existe la sección de sucesos. Eso estaba pasando con Últimas Noticias. Antes de la compra, cuando el director empezaba como a hacerle el colchón al gobierno, el equipo de investigación proponía, oye, investigar crímenes, qué pasó en el crimen de tal cosa, los niños y tal. Entonces él ponía la cara como, no, pero es que a la gente no le gusta eso. Es que a la gente, vamos a hacer uno más bien, el alcance de Patria Segura, que es el nombre del plan gubernamental. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que nos decepcionó tanto, cuando descubrimos, por cierto, en la unidad de investigación donde trabajaba, que era Venezuela era el mayor cliente de Brasil de bombas lacrimógenas. Entonces, ¿cómo íbamos a esperar que se pronunciara Dilma y dijera de papá en la agresión contra los estudiantes en Venezuela si ella era quien estaba vendiéndole las bombas lacrimógenas y los equipos antimotines? En el caso de estos grupos del ALBA, de estos países muy pobres, a los que Venezuela les ha dado petróleo casi regalado. En el caso de Europa, me parece, no, corríjame si me equivoco, que se ha comprado un poco de izquierdas y derechas. Es algo en lo que el gobierno ha trabajado mucho. La izquierda los buenecitos, la derecha los malitos, los malucos de la partida, como si fuera una cosa de vaqueros, ¿no? De los buenos y los malos. Eso no es así. Yo creo que lo han hecho bien en ese sentido, porque bueno, la solidaridad de la izquierda entonces cierra fila y la gente no le gusta a la derecha y cree que los que nos oponemos entonces somos, no sé, un dictador o algo así. Y eso no es así. El tema en Venezuela es democracia y productividad. O sea, están haciendo añicos ese país porque no saben qué hacer con la economía ni con las políticas públicas. No hay democracia, no hay Estado de Derecho. Yo creo que ahí es donde está la discusión, no si es izquierda y derecha. Porque si la izquierda funciona, pues que gobierne. Si la derecha funciona, pues que gobierne. Pero tenemos que tener una constitución que cumplimos, ¿verdad? Los poderes públicos tienen cada uno una tarea. Entonces, bueno, ahí podemos convivir todos con izquierda y derecha, nos guste o no nos guste. El problema no es de izquierda y derecha en Venezuela. El problema en Venezuela es de democracia, de muertes, de que no se respeta el derecho a la vida, de que no hay libertades económicas, de que no hay libertad de viajar, no hay libertad de hacer cosas. Entonces, ahí
A mí me gustaría escuchar qué opina la gente que defiende eso desde lejos, cómo le iría, ¿no? Me interesaba mucho conversar con ustedes y con toda la gente que yo pueda y que puedan preguntar y cómo es vivir en Venezuela y cómo son esas realidades, porque sí veo mucho estos artículos de opinadores por acá defendiendo una cosa romántica de la izquierda, de justicia social, que no existe. ¿Cuál justicia social si están matando a la gente y matan 14 personas diarias? ¿Cuál justicia social si la gente tiene que hacer unas colas de 2, 3 y 4 horas para conseguir nada más que le vendan? Dice el cartelito, solo usted puede agarrar 2 aceites para poder garantizar que el de la cola más atrás no le encienda eso porque llegó y no había.